Para presentar diversas reservas en relación con la Ley de Ingresos de la Federación para 2016. Gracias, presidente. El artículo 1 está hablando de una negociación entre la empresa Pemex y el sindicato para llegar a un acuerdo en un monto de pensiones. Y aquí se está pidiendo que se los autoricemos sin saber ni qué monto. Es una negociación que debió haber terminado el mes pasado, tenía un plazo y no llegan a un acuerdo. Algo estará haciendo y negociando el sindicato de Pemex que pues aparentemente no llegan a acuerdos. Entonces, mientras no se lleguen a acuerdos, no se puede autorizar en blanco una cantidad, porque una negociación puede acabar en un negocio, y estar aquí nosotros autorizando dentro de pues un concepto que no está claro ni tiene un monto definido. Ese era el artículo 2, que es una negociación que incluyen dentro de la deuda interna de Pemex y que son todos los pasivos laborales de Pemex, de CFE, y lo que resulte se convierte a deuda. No hay un monto establecido y dice lo que resulte de la negociación. Esto no es transparente y no debe de autorizarse así. Hay que terminar la negociación, apegarse estrictamente a lo que marca la ley, que tienen que andar negociando si se sabe muy bien cuánto es. Y, en fin, en el artículo 1 hay un concepto en el déficit que se modificó para este año 2015. El año 2015 se permitió modificar o meter en el concepto de déficit el déficit del gobierno, el de Pemex, el de CFE y otros, dice otros proyectos de alto impacto. Si estuviéramos autorizándolo solo para el 2016 como una cosa nueva, pudiera admitirse tal vez que no sepamos qué cosas son los otros proyectos de alto impacto, pero como ya pasó un año, al menos deberían de decir cuáles son los otros proyectos de alto impacto. ¿Qué proyectos son? Deben de especificarse, deben contabilizarse en el déficit, no en el déficit total, sino de cuál es meter proyectos escondidos en la deuda. Lo primero que tiene que hacerse es saber en el 2015 qué proyectos hubo, cuánto costaron y qué conceptos se están metiendo en el artículo 1. Y luego autorizarlo de 2016, porque viene aquí pues es este aspecto. Luego, el otro gran tema es el tema de la deuda. Yo voto en contra esta iniciativa por los montos de deuda tan excesivos que se están solicitando. Decía yo que al mes de agosto de 2015 la deuda suma 8,242,000,000,000 de pesos, 40% más, y ya equivale al 47% del Producto Interno Bruto. 67.5% de la deuda la contrató el gobierno federal y 30.3% la contratan Pemex y CFE. Pero el saldo aquí hay que hacer varios comentarios en esta cifra, porque el saldo de la deuda financiera de los organismos y empresas no coincide con lo que reportan los estados financieros de Pemex y de CFE. Tampoco coincide con el saldo de los pidiregas, que corresponde a la CFE, informado también en el documento. Yo prefiero creerle a los estados financieros que reporta Pemex y CFE, porque lo reportan a la SEC
y a la Comisión Nacional Bancaria, y ahí si reportan datos falsos o chuecos les va muy mal. Tienen que reportarlo así porque además ahora cotizan en bolsa. Entonces supongamos que esa es la cifra de a de veras. Los datos reportados por CFE y Pemex supongamos que sean los correctos. Yo creo que son los correctos. Entonces la deuda pública se incrementó 90,000 millones de pesos más de lo que está reportando la Secretaría de Hacienda, y alcanzó en realidad 8.7 billones de pesos y no los 8.2 billones de pesos que está diciendo la Secretaría de Hacienda. Es inconcebible, por otra parte, que a 17 años de haberse constituido el IPAB como resultado del FOBAPROA, aún tenga pasivos por 870,000 millones de pesos y que estos continúen creciendo. Durante la administración de Peña Nieto, la deuda del IPAB se incrementó en 42,000 millones de pesos. Lo mismo ocurre con el FARAC, producto del rescate carretero en 1997 que autorizó Zedillo. A la fecha tiene un pasivo de 175,000 millones de pesos. En 2000 era de 103,000 millones y durante la administración de Peña Nieto se ha incrementado en 33,000 millones de pesos. Solo por concepto de intereses, la deuda ha costado al país más de 900,000 millones durante la administración de Peña Nieto. El endeudamiento por sí solo no es negativo. Todo depende de que se invierta en proyectos que generen su propio pago y tengan obviamente un repago que lo hagan sostenible a largo plazo. En 2013 y agosto de 2015, el endeudamiento neto del sector público fue de 2,404,000 millones y la inversión física fue de 2,097,000 millones o miles de millones, de lo cual se deduce una diferencia de 306,000 millones de pesos que se aplicó a gasto corriente. La deuda contratada para financiar gasto corriente no tiene ninguna fuente de pago que haga sostenible en el largo plazo. Y vuelvo a decir, el endeudamiento neto fue de 2,404,556 millones de pesos, cifra completa. Pero solo de inversión física fue 2,097,966. Sobran 306,590 millones de pesos que se gastaron en gasto corriente. Para 2016, el Ejecutivo solicita autorización del Congreso para contratar deuda adicional por 520,000 millones de pesos, que se utilizarían en financiar la inversión física solicitada por 690,000 millones de pesos, lo cual sería un cambio positivo en la forma en que se usa el endeudamiento público. Sin embargo, hay que señalar que para 2015 el Congreso autorizó un endeudamiento de 573,000 millones y 842,000 millones de inversión física, pero al mes de agosto el Ejecutivo ha contratado deuda por 810,000 millones de pesos y la inversión física ha sido de tan solo 542,000 millones, al revés de lo que se autorizó, lo que indica que no ha cumplido con lo que le autoriza el Congreso y que continúa utilizando gran parte del endeudamiento para financiar gasto corriente. Esto es absolutamente inaceptable. El endeudamiento de Pemex, además, va a ser porque como no le deja nada a Pemex, todo se lo lleva el gobierno federal, entonces se endeuda. Y el endeudamiento de Pemex, que viene solicitado en este artículo,
pues es para hacer los gasoductos, para producir las gasolinas, para extraer el petróleo, para exploración, para todas las actividades de Pemex, pero resulta que todo eso va a ser privado en el muy corto plazo. Entonces ahorita se está endeudando Pemex, pero este endeudamiento que contrata Pemex como inversión, en realidad se paga con deuda y luego se va a convertir en activos para cobrarse en la Bolsa Mexicana de Valores a través de las fibras E y las asociaciones público-privadas. Por eso tampoco debe de autorizarse esto. Y hay un tema que debe determinarse, que es el tema de los pidiregas de CFE, porque son pura deuda y pura deuda, que aparece como proyectos de inversión, pero al final de cuentas se mete aquí como deuda. Se tiene que acabar con este esquema de pidiregas que solo ha servido para generar deuda contingente. Está en el artículo 4, en el artículo 5, esta es una deuda sobre deuda. Para colmo, en el artículo 5, siendo una ley anual, no especifica qué proyectos son los que se desarrollan bajo el esquema de pidiregas. En mis tiempos allá de diputada, que fui diputada hace mucho tiempo, se explicitaban los proyectos. Ahora ya no, de menos el Congreso debe de saber qué proyectos se están aprobando en pidiregas. El artículo 7 se quitó una tabla muy importante que siempre aparecía en el artículo 7 y que lo ordena además la reforma energética en la Constitución. Se quitó una tabla de programación de pagos mensuales al gobierno federal. Se decía qué monto cada mes Pemex le paga al gobierno federal. Sin embargo, la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos establece el % de utilidad que debe de pagar Pemex cada mes al gobierno federal y tiene hasta el último día hábil del mes siguiente. Es una calendarización mensual con un mes de retraso porque se esperan a recibir para luego pagar. Pero aquí en el artículo 7 se está diciendo que se le da de plazo hasta el día 17 de cada mes para entregar el pago a Pemex. Esto viola la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, suprime una tabla muy importante que regula los pagos al gobierno federal para que no saquee a Pemex arbitrariamente. Y la Secretaría de Hacienda, si ustedes como lo van a hacer, tendrá la facultad discrecional para que en cualquier momento del año le quite a Pemex su utilidad y decida el monto, todo a cuenta de el derecho de utilidad compartida en detrimento de las finanzas de Pemex. Esto viola la autonomía de gestión que le dio la reforma energética a Pemex y permitirá con más holgura el saqueo y el desmantelamiento de la principal empresa del país. Paso a otro artículo, los gastos de mantenimiento y los contratos integrales. Estos contratos integrales se aprobaron desde la reforma del 2008, van a pasar a ronda 1. Yo quería explicar aquí la ronda 1, pero pues son casi las 5 de la mañana y no quiero que pero hay algo que sí no puedo dejar de mencionar. El artículo 16, se está pidiendo que el diésel no lo paguen las mineras. Bueno, de verdad ya es el colmo del colmo con las mineras. Que se pueda deducir el diésel, que no paguen el diésel las mineras, en vez de que paguen al fisco. El fisco abre cada año más beneficios, más facilidades, más excepciones, más regalos a las mineras. Algo les ha de dar las mineras a alguien que toma estas decisiones. Y termino con el microrrif, porque este viene en la Ley de Ingresos de la Federación, que es una ley anual, y este beneficio se va a acabar cuando termine este año. Pero es muy importante señalar que ahora se incrementa a 300,000 pesos
para que los pequeños contribuyentes queden exentos del pago del IVA y del impuesto sobre la renta. Pero esto debe de ir en la ley del impuesto sobre la renta, no en la ley de ingresos. Es un artículo para no reconocer que el régimen de incorporación fiscal es un verdadero fracaso. Ninguno de los postulados se cumplió. Y nosotros estamos proponiendo incrementar este monto para los pequeños contribuyentes a 500,000 pesos de excepción. Pero lo que hemos visto es que regatean los pesos y los centavos, que se ponen de cuentachiles con los pequeños contribuyentes y son muy facilitos o facilotes cuando se trata de banqueros, de mineros, de petroleras. Ahí no les cuesta trabajo dar miles y miles y miles de millones, pero para los pequeños contribuyentes se ponen ahí a contar los centavos y les duele el codo cuando se trata de la gente. Entonces, y paso a la última reserva. Se está pidiendo crear que haya un gasto para la implementación de la reforma energética. Válgame Dios, que haya un gasto para la implementación de la reforma energética, es decir, para la privatización. ¿Quién lleva a cabo la privatización? Pues los órganos reguladores. Y se estipuló en la reforma energética que los órganos reguladores se quedarían con todo el dinero que recibirían. ¿De qué? ¿De qué conceptos? Pues reciben dinero de la venta de la información privilegiada que tiene Pemex y se le da a las petroleras privadas. Reciben dinero, creo que fue por cada una, 5 millones y cacho de cada una de las empresas que se registraron para las licitaciones, para el acceso al cuarto de datos y el costo de las licitaciones de la ronda 1, etcétera. ¿Cuánto es? ¿Cuánto fue? No alcanza eso para los costos de la privatización, para llevar a cabo la implementación de la reforma energética. Pues esto implica, es tanto como autorizar gasto corriente estructural, que se excluya de los informes, etcétera, etcétera. Las coberturas vienen explicadas en el artículo 1 del transitorio, pero se hace retroactivo al 2015. Es decir, como fue un desorden, ahora van a ser retroactivo 2015, se autoriza para el primer trimestre de 2016. Es mucho lo que hay que explicar, pero aquí terminan mis intervenciones. Agradezco su paciencia.